Buenos días, estudiantes. El día de hoy, pues, vamos a ver algunas aplicaciones de lo que hemos visto en la parte de conjuntos y lógica booleana. Entonces, para esto vamos a tener en cuenta que a lo largo de nuestra carrera nosotros vamos a tener que hacer algún tipo de investigación, algún tipo de búsqueda de información, etc. La Universidad del Cauca, pues, en este sentido cuenta con unas bibliotecas las cuales ustedes pueden acceder para tener diferente información acerca de lo que necesiten buscar o las consultas que quieren hacer. Pero cuando ya nos vamos en el mundo académico netamente, tenemos que mirar que no se requiere hacer esta búsqueda de manera física, sino que nosotros dentro de la academia conocemos lo que se llaman bases de datos indexadas. Una de ellas, pues, la Universidad del Cauca cuenta con algunas de ellas, donde nosotros podemos acceder y entrar a repositorios donde se encuentran artículos científicos, se encuentran libros, se encuentran resultados de conferencias, que son la base fundamental para la academia. O sea, cuando nosotros hablamos de academia, todo tiene que ser avalado por un comité científico. Entonces, cuando se hacen publicaciones de artículos, un comité científico avala los resultados de sus investigaciones o de sus experiencias, y en ese sentido, pues, se hacen diferentes publicaciones. Afortunadamente, la universidad cuenta con esta división de biblioteca donde tenemos bases de datos suscritas. Para entrar aquí, pues simplemente vamos aquí a la parte de biblio.unicauca.edu.co y vamos donde dice bases de datos suscritas. Aquí nos van a pedir nuestros datos de acceso, entonces accedemos con nuestra cuenta de correo electrónico y igual la misma contraseña e ingresamos. Y nos damos cuenta que existen ya estas bases que les digo. Me voy a centrar netamente en una que me parece supremamente interesante para la parte de investigación y que podemos utilizarla, que es Web of Science, que es la última, Web of Science, como para hacer el ejercicio de la búsqueda. Recordemos que estamos mirando la parte de aplicaciones de lógica y conjuntos. ¿Listo? Pero también, pues, existen otras bases que pueden ser un poco más temáticas o más asociadas a temas ciertos. Esta ScienDirect es muy buena, también esta Scopus es excelente para buscar información, pero considero que una de las mejores a nivel mundial es Web of Science. Entonces, ingresamos a nuestra plataforma de Web of Science y lo que vamos a trabajar aquí básicamente es lo que conocemos como lógica booleana. La lógica booleana, recordemos que, mientras carga un poquito la página, recordemos que la lógica booleana nos permite a nosotros mirar diferentes valores de verdad, y esto se relaciona en la parte de conjuntos. Como recordamos lo visto en clase, bueno, aquí tenemos que darle a aceptar todas las cookies. Como lo vimos en clase, la lógica booleana se asocia con la parte de conjuntos y nos permite a nosotros encontrar diferentes relaciones a través de los operadores lógicos y la parte de conjuntos. Entonces, por ejemplo, el AND, el OR, el NOT me indica a mí diferentes operaciones con los conjuntos. Entonces, por ejemplo, dependiendo del conjunto de datos que yo quiera obtener o el conjunto de artículos que yo quiera adquirir en mi catálogo de Web of Science, pues voy a utilizar diferentes operadores. Entonces, una vez ya ingresamos, pues simplemente nosotros podemos observar que necesitamos esto no es necesario, lo leemos después. Nos pide nos da las opciones que nosotros tenemos, pues, de búsqueda. Generalmente uno busca en todos los campos, ¿cierto? Y le da en la búsqueda. Esto es como un buscador, o sea, imagínense un Google. Entonces, pero ya lo daría referente a ciertos temas. En nuestro caso, para nuestro ejemplo, pues, teniendo en cuenta la aplicación que nosotros tenemos en el campo, vamos a buscar, pues, artículos relacionados o documentos relacionados con la parte de administración de empresas, la parte de gerencia de negocios y la parte de marketing. Y vamos a ver cómo los puedo bien sea unir o los puedo hacer intersección de ellos, o
puedo hacer negación de ellos. Me parece interesante que miremos desde la parte de la búsqueda de información, que nosotros generalmente tenemos una necesidad de información. Esa necesidad de información pues nos da a nosotros a partir de un problema de investigación que nosotros estamos buscando, o alguna información que nosotros requeremos. Para ello pues nosotros utilizamos la parte de ecuaciones de búsqueda. Como les estaba comentando, se llaman ecuaciones booleanas o ecuaciones lógicas de búsqueda de información, donde vamos a utilizar básicamente tres arreglos, tres tipos de operaciones que nos permiten a nosotros, como los más básicos, para nuestras búsquedas. Perdón. Y por otro lado, pues entonces a partir de esa búsqueda nosotros colocamos unas parábolas claves separados por unos operadores lógicos y que se dan a través de unos símbolos, y esto accede a una base de datos y nos entrega como resultado un catálogo de documentos que nosotros podemos descargar. No necesariamente quiere decir que vamos a descargar todos los documentos, pero sí, por ejemplo, podemos descargar los títulos, los abstracts, o sea, los resúmenes de los artículos, y nos permite a nosotros tener una base de datos relacionado con nuestra necesidad de información como tal. Como les dije, la idea es que tres operadores lógicos, ¿cierto? Estos operadores son estos: OR, AND y NOT. OR quiere decir el operador lógico O, AND el operador lógico y NOT el operador lógico de negación. ¿Listo? Y con estos operadores nosotros podemos hacer nuestras búsquedas. Volviendo a nuestro catálogo, entonces, por ejemplo, vamos a hacer búsquedas de tres palabras. Un momentico que se me perdieron las palabras. Entonces, uno puede ser business management, ¿cierto? Que pues sería como administración de empresas en inglés. Recordemos que todo esto se debe trabajar en inglés, pues porque la mayoría de artículos de publicaciones se encuentran en inglés. Entonces, por ejemplo, si le damos business management, nos damos cuenta. A ver qué pasó aquí. Creo que lo escribí mal. Había escrito business management, me equivoqué aquí. Me faltó una S en business. Como podemos ver, nos encuentran 110 resultados, ¿cierto? Y de nuestra búsqueda. Por otro lado, hagámosle por acá otra vez. Hagamos otra búsqueda. Que digamos que no sea business management, sino que sea por ejemplo, finanzas. Busquemos finanzas, ¿cierto? Miren que por finanzas sí ya tenemos muchísimos más artículos, de 227.623, y en este caso pues solamente busquemos los de 2022, pues como para que no se nos haga tan grande. Pues tenemos 10.611 resultados para la parte de finanzas, ¿cierto? Y por otro lado tendríamos hagamos otra búsqueda. De temas relacionados con la administración de empresas, y digamos que queremos usar marketing. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, miren que en este momento tenemos 493.000 resultados de artículos que vienen con marketing.
o hagamos lo mismo, solamente quiero mirar los de 2022, los de este año, ¿cierto? Para que nos los cierre a solamente unos pocos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar chicos, colocamos aquí un bloquecito de notas. Por ejemplo, vamos a colocar aquí nuestras palabras clave, ¿cierto? Marketing, este era finanzas, marketing, finanzas, y la primera que hicimos fue business management. La primera mayúscula. Bueno, es indiferente utilizar mayúsculas o minúsculas, pero pues para que sea un poquito mejor. Bueno, estas son nuestras búsquedas. Por ejemplo, si recordamos nuestros operadores lógicos que podemos utilizar, dijimos que se podían emplear, podemos emplear el AND, el OR y el NOT. ¿Listo? Entonces, cuando yo quiero hacer AND, vamos a decir que esto se refiere a intersección. ¿Listo? Intersección de los conjuntos de los artículos que estamos buscando. El OR va a ser la parte de la unión y el NOT va a hacer referencia a la parte de negación. Listo. Estos son nuestros artículos, nuestros operadores que nosotros utilizamos. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, si yo quiero hallar los artículos que tengan que ver por la parte de business management o finanzas? Esto me quiere decir que me va a unir todos los resultados de esta y de esta. ¿Listo? Entonces, nuestra ecuación booleana sería así. Como es unión, ¿cierto? Sería de esta manera. Miren, utilizaríamos nuestro OR, ¿listo? Por defecto, siempre cuando hay dos palabras, por ejemplo que son dos palabras como tal, él utiliza OR. O sea, por defecto él utiliza OR. Pero si yo quiero colocarla en exclusiva, pues simplemente la coloco entre comillas. Pero no es necesario para nuestro ejemplo. Sí, pero en todo caso, pues si yo quiero hacerlo, pues lo puedo hacer así. ¿Listo? Entonces, ese sería, por ejemplo, nuestro ejemplo para buscar artículos relacionados con la parte de administración de empresas y la parte de finanzas. ¿Listo? Copiemos esa y saquemos otro Web of Science, otra pestañita para que miremos los resultados que nos dan de esta ecuación booleana. Miremos aquí, creo que me queda más fácil por aquí. ¿Listo? Si se dan cuenta, aquí en esta parte, entonces coloquemos aquí están las ecuaciones booleanas. ¿Listo? Entonces coloquemos en esta parte business management, ¿cierto? Y como vamos a hacer unión, vamos a colocar OR
¿cierto? Y vamos a colocar lo que dijimos de finanzas. ¿Listo? Y aquí nos daría nuestra ecuación booleana. Creo que sería sin esta, si no estoy mal. Perdón, vamos aquí otra vez. Sería Business Management, ¿cierto? Y le agregamos no and, sino yo quiero or. A ver, otra vez, ¿vale? Or aquí. Listo. Así sería nuestra ecuación. Así. ¿Listo? Entonces, miren, aquí ya teníamos nuestra ecuación donde tenemos todo lo de Business Management o todo lo de finanzas. Coloquémosle el corchetico para que a ver si no nos pone lío, pero no sé por qué no sale el mismo corchete. Es que eso es un paréntesis. Nos quitamos ese. Vamos a ver si nos funciona. Y démosle aquí buscar. Recordemos que estamos solamente buscando los de 2022, dijimos. Y tengo aquí. Son 10.611 resultados. Miremos aquí en nuestros resultados teníamos que de Business Management teníamos 110 resultados y de finanzas 10.610, y ya cuando hacemos con nuestra ecuación nos da 6.611. Pues miremos, parece que solamente hay uno como que se intersecta. ¿Listo? Entonces eso. Ahora bien, si nosotros queremos por otro lado hacer, aquí hicimos la unión, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hace 10.611? Porque hay artículos entre ellos que se van a repetir, lógicamente. ¿Listo? Entonces, como se van a repetir, pues entonces por eso no la unión nos da, acuérdense de la cardinalidad, la unión nos daría como la cardinalidad de los dos artículos. Bien, listo. Ahora si nosotros queremos hacer la intersección, entonces ya utilizamos el AND. ¿Listo? Entonces, hagamos la misma. Pero entonces aquí ya le colocamos AND. En este lado, en este sentido, pues nos van a dar todos los artículos que tengan que ver en la parte de Business Management y finanzas. ¿Listo? Entonces, y en ese sentido, pues vamos a ver que esta es la intersección. Entonces tienen que ser los artículos que están en los dos, que están en la parte de Business Management y que están en la parte de finanzas. ¿Listo? Entonces, volviendo a eso, volvemos a nuestro buscador y hagamos una nueva búsqueda. Los estoy dejando abiertos pues para que nos quede como la traza de lo que se ha hecho. A ver, esperemos que abra. Listo. Entonces vamos aquí a búsqueda avanzada. Listo. Y entonces sería
Entonces aquí ya no sería OR, sino sería AND. ¿Listo? Entonces en ese sentido aquí ya tendríamos toda nuestra ecuación para la parte vamos así, a ver si me sale para que quede como mejor. Listo, sería nuestra ecuación booleana de business management y finanzas, y nos daría la intersección. Vamos a ver qué nos da. Si ven que nos dan 9 resultados, entonces ¿qué quiere decir? Miren que en este caso vamos a decir que entre los dos documentos que vimos previamente solamente hay 9 resultados que se repiten. Si nos damos cuenta, cuando vimos en el OR son 10.611 y en este nos dan 9, lo que quiere decir que son 9, pero cuando nos vamos acá, perdón, esto es marketing, no, aquí en finanzas, 10.610, entonces en ese sentido hay un artículo que no está, que está bien sea en marketing, que está en el conjunto de finanzas o bien está en el conjunto de administración de empresas. ¿Listo? Entonces miran que nos dieron 9 resultados de nuestros artículos. Listo. Ahora hagamos lo mismo pero con la negación. Entonces vamos a quitarle un conjunto el otro. Entonces vamos a mirar, vamos a hacer otra vez nuestra ecuación booleana, otra vez Web of Science, ingresamos nuevamente y vamos aquí en búsqueda avanzada, ¿cierto? Para sacar nuestra ecuación, y entonces coloquémosle aquí la palabra not. ¿Listo? Entonces vamos a buscar todos los artículos que estén en Business Intelligence pero que no estén en finanzas, para que no nos dé ninguno, tal vez podría ser, y porque recordemos la connotación del not, ¿no? Son todos los artículos que estarían, es este menos este, sería todos los artículos que estén aquí pero que no estén aquí. ¿Listo? Vamos a ver, y nos dan 101 artículos. Entonces esos son 101 artículos que tienen la connotación de administración de empresas, pero que no están en finanzas. ¿Listo? Y con esta parte pues tendríamos que nuestras ecuaciones booleanas, como las podríamos utilizar para hacer eso. Ahora bien, se pueden hacer diferentes combinaciones, ¿cierto? Por ejemplo, se van a hacer diferentes bueno, miremos primero cómo puedo descargar nuestros resultados. Yo lo que puedo hacer es que aquí en Export puedo descargar nuestros resultados en diferentes formatos. Para que no nos vayamos muy allá, podemos hacerlo en texto plano o en Excel. ¿Listo? Miremos en texto plano. Creo que él solamente permite hacer, cuando son muchos, creo que solamente permite hacer hasta 500. Pero entonces aquí miramos los artículos, desde dónde hasta dónde podemos mirar. Y los campos que nosotros queremos mirar. Generalmente uno busca con el abstract para mirar en qué consiste el artículo, ¿listo? Entonces miramos el autor, los títulos, los recursos, o sea, de qué tipo de artículo es, y el abstract, ¿listo? Entonces, bueno, está full record cited, pero eso pues luego ya lo verán cuando hagan su metodología en la investigación. Pero por ahora pues podemos mirarlo por esta parte. Le damos a exportar. Dice, no sé por qué no me permitió. Démosle aquí a ver. Ajá, listo. Y como ven, aquí tendríamos todos nuestros artículos. ¿Listo? Entonces, lo interesante de esto es que nosotros podemos ir viendo las diferentes temáticas que se van trabajando por el conjunto de datos de artículos que nosotros tuvimos. ¿Listo? Entonces, ahora bien, por ejemplo, una búsqueda interesante, digamos, sería hacer la parte
de finanzas y marketing, la parte de finanzas y no marketing. Listo, este es un trabajo que les va a quedar a ustedes para el próximo viernes, que tienen otra vez clase. Para la próxima clase lo harían de esta manera. Y bien, por esa parte pues terminamos nuestro primer video, que es la parte de cómo utilizar la parte de lógica booleana para Web of Science. Esto que les estoy diciendo no necesariamente es para Web of Science, también lo pueden utilizar como les había mencionado en Scopus, por ejemplo, en SciDirect, en Scopus, cierto, que son diferentes. Y la más conocida por ustedes, que creo que son la que más van a utilizar, sería Google Scholar. ¿Listo? El Google Scholar, donde ustedes también pueden hacer lo mismo, pueden utilizar los mismos. Y esto es un poquito más sencillo porque pues da los resultados en Google. Lo malo de Google es que es, bueno, o sea, es más complejo para descargar la parte de los artículos, como se hace en WOFs, pero pues también se puede utilizar. Por ejemplo, miremos la búsqueda que tuvimos. ¿Listo? Entonces miren que aquí da los diferentes resultados de la intersección utilizando el OR. ¿Listo? Pero se pueden utilizar también. O como les dije también, por ejemplo en Scopus. En Scopus también pueden utilizar estas ecuaciones, estos operadores booleanos de una u otra forma. También lo pueden hacer aquí. Vamos a ver qué carga. Scopus. Por ejemplo. Vamos a ver. Miremos, por ejemplo, acá, mira, aquí está el operador booleano. Y por ejemplo aquí con finanzas. Y le damos buscar. Scopus es un poquito más sencillo que eso. Y ya tendríamos nuestros resultados. Recordemos que y lo mismo, podemos limitarlo, digamos, a diferentes años. Limitar o excluir, pero vamos a darle limitar al 2022. ¿Listo? Y lo mismo, para descargar, por ejemplo, los resultados. Recuerden, en Scholar no se pueden descargar los resultados como acá, pero por ejemplo aquí en estas sí podemos descargarlo. No, aquí doble no en export. Y podemos mirar diferentes campos que se pueden dar, por ejemplo, la información de la citación, el abstract y las palabras claves. Y yo creo que con esto sería necesario. Y podemos descargarlo, en este caso yo les recomiendo en texto plano. Y lo exportamos. Mira, para aquí sí ya empieza a limitar solamente 2000 documentos y recordemos que tenemos como 3400, entonces tocaría ir primero los primeros 2000 y luego los siguientes 2000, pero pues eso ya lo harán en su momento. ¿Listo? Exportamos. Y ya, miren, aquí ya tenemos nuestros documentos, lo copiamos y lo pegamos donde lo necesitemos. ¿Listo, chicos? Entonces, esto es una aplicación que tenía para mostrarles de la parte de lógica y conjuntos, que les va a ser muy útil, de verdad que les va a ser muy útil en la parte de consultas y ese tipo de cosas dentro de todo el transcurso de la universidad. Y los que decidan quedarse en la academia como profesores, como investigadores, también les va a ser muy útil este tipo de información. Bueno, no siendo más, entonces me despido y espero que vean el video. El siguiente video o videos van a ser aplicaciones de cómo utilizar la parte de operaciones con conjuntos con Excel. ¿Listo? No creo que lo voy a hacer yo, creo que más bien les voy a dejar videos que ya existen, que pues están muy bien definidos, entonces no habría necesidad de como redundar en la información. ¿Listo? Chicos, no siendo más por el momento, me despido y espero que estén muy bien. Y el viernes ya les dejaré un taller sobre esta parte para que lo hagan directamente el viernes o previo al viernes para que lo hagan en el horario del viernes. Bueno, chicos, no siendo más, hasta luego, chau chau.